Hola, ¿qué tal? Hoy voy a estar hablándoles a ustedes sobre las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Antes que nada, vamos a recordar lo que era un triángulo rectángulo. No se olviden que la particularidad de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo que mide 90 grados. Acá tenemos al triángulo rectángulo MPO. Y para ello voy a definir los lados de un triángulo rectángulo. En este caso, tenemos al ángulo recto que mide 90 grados. Y luego el opuesto al ángulo recto viene a ser el lado MO. Y a eso nosotros le llamamos hipotenusa. Hipotenusa siempre es el opuesto al ángulo recto. También es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Luego tenemos los catetos. En este caso, los catetos vamos a definirlo como cateto opuesto y cateto adyacente o contiguo. Vamos a mirar. Mirando el ángulo alfa, tenemos el ángulo alfa. Entonces, tenemos el ángulo alfa, el lado que está enfrente del ángulo alfa viene a ser el lado MP, a lo que a esto le vamos a llamar cateto opuesto. El cateto opuesto siempre va a estar enfrente del ángulo. Y el otro lado que me queda, entonces le vamos a llamarle cateto adyacente o cateto contiguo. Yo siempre voy a utilizar la palabra cateto adyacente. Y acá tenemos los lados, en este caso de un triángulo rectángulo. Tenemos a la hipotenusa, al cateto opuesto y al cateto adyacente. Bien, son 6 las funciones trigonométricas, en este caso definidas. El primero es seno del ángulo alfa, el segundo es coseno del ángulo alfa, el tercero tangente del ángulo alfa, cotangente del ángulo alfa, secante del ángulo alfa y cosecante del ángulo alfa. Estas 6 funciones son inversas o recíprocas entre sí, o sea que seno de alfa es inversa y recíproca con cosecante de alfa. Coseno de alfa es inversa y recíproca con secante de alfa. Y tangente es inversa o recíproca con cotangente de alfa. De ahí viene la fórmula que vamos a utilizar para hallar los lados de un triángulo rectángulo. ¿Qué serían? La primera fórmula es seno de alfa. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo. Coseno de alfa, su fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, la fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente. A partir de cotangente, cotangente como es la inversa de tangente, entonces cambia el sentido nada más. Si tangente era igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, significa que cotangente va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo mismo sucede con secante. Secante es la inversa de coseno. Significa entonces que su fórmula sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante es la inversa de seno. Su fórmula entonces viene a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Y ahí tenemos las 6 fórmulas que vamos a utilizar a partir de ahora. Bien, ahora vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a los triángulos rectángulos. En el primer ejercicio decía, escribe las funciones trigonométricas dados los siguientes triángulos rectángulos. Y tenemos acá el primer triángulo rectángulo, en este caso. Lo primero que hay que definir son la hipotenusa y los catetos del triángulo rectángulo. En el primero tenemos el triángulo ABC. Tenemos el ángulo recto, el ángulo es recto en el ángulo A. Tenemos entonces el ángulo que mide 90 grados. Significa entonces que la hipotenusa viene a ser el opuesto al ángulo de 90 grados, o sea que mi hipotenusa viene a ser el lado BC. Entonces esto llamamos hipotenusa. Mi cateto adyacente y mi cateto opuesto tengo que ver a partir del ángulo que me pide, que en este caso me pide el ángulo B, ya que me pide seno de B, coseno de B y tangente de B.
Entonces, mirando el ángulo B, el cateto opuesto o el lado que está delante del ángulo B viene a ser el lado AC. Significa entonces que esto viene a ser mi cateto opuesto. Y por ende, mi cateto adyacente viene a ser entonces el lado AB. Sería entonces cateto adyacente. En el número 2, lo mismo voy a hacer. Primeramente voy a definir todos los lados del triángulo rectángulo. En este caso, mi ángulo recto está en el ángulo, o sea que está en la letra S. Entonces, esto viene a ser entonces mi ángulo de 90 grados. Significa entonces que la hipotenusa viene a ser el lado opuesto, que en este caso es NP. La hipotenusa viene a ser entonces el lado NP. Mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, en este caso me está señalando el ángulo P. Entonces, mirando al ángulo P, mi cateto opuesto viene a ser el lado, en este caso que está delante, que viene a ser el lado NS. Y mi cateto adyacente viene a ser el lado PS. Vamos con el tercer triángulo. En el tercer triángulo, mi ángulo de 90 grados está en la letra F. Significa entonces que la hipotenusa viene a ser el lado ED. Ahora vamos a definir los catetos. Mi cateto opuesto no señala en este caso el ángulo E. Entonces significa que el cateto opuesto viene a ser el lado que está delante del ángulo, que en este caso viene a ser DF. Significa que esto viene a ser mi cateto opuesto. Y mi cateto adyacente viene a ser el lado EF. Y de ahí yo ya puedo hacer el ejercicio pedido. En el primero me pedía seno del ángulo B. Seno del ángulo B. La fórmula de seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Significa entonces que mi cateto opuesto viene a ser el lado AC sobre mi hipotenusa, que viene a ser el lado BC. Luego me pide coseno del ángulo B. Coseno, su fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa. Mi cateto adyacente viene a ser el lado AB sobre la hipotenusa, que viene a ser el lado BC. Y por último nos pide tangente del ángulo B. Tangente, su fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi cateto opuesto viene a ser el lado AC sobre mi cateto adyacente, que viene a ser el lado AB. Y ahí tenemos finalizado el primer ejercicio. Bien, ahora vamos con el siguiente ejercicio. En total son 3 ejercicios. Yo voy a hacer uno de ellos con ustedes, ¿sí? El ejercicio dice: halla en fracción y decimal las funciones trigonométricas según las medidas dadas en los triángulos rectángulos. En el primero tenemos el primer triángulo rectángulo, cuyos lados son 5, 12 y 13 metros. Lo primero que siempre tenemos que definir es quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos en este caso. Miramos al triángulo rectángulo. Mi ángulo recto, que mide 90 grados, tenemos ahí. El opuesto al ángulo recto viene a ser el lado que mide 13 metros. Y eso entonces viene a ser nuestra hipotenusa. Luego tenemos al ángulo agudo, que es el ángulo alfa. De ahí vamos a definir quiénes son los catetos. Mirando el ángulo alfa, mi cateto opuesto viene a ser en este caso el lado que mide 5 metros. Y mi cateto adyacente viene a ser el lado que mide 12 metros. Definiendo los lados del triángulo rectángulo, entonces yo ya puedo hallar seno, coseno y tangente, que es lo que me pide. Seno del ángulo alfa pide primeramente. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
En este caso mi cateto opuesto mide 5 metros sobre la hipotenusa que mide 13 metros. Esto sería mi fracción, pero también me piden decimal. Y en decimal sería 5 dividido 13 y eso viene a ser 0,38 metros. Ahora tenemos al coseno de alfa. Coseno de alfa, su fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa. Mi cateto adyacente está dada por 12 metros sobre, en este caso, la hipotenusa que viene a ser 13 metros. Dividiendo esto sería 12 dividido 13 y eso me va a dar 0,92. Por último le tenemos a tangente de alfa. Mi tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Mi cateto opuesto mide 5 metros sobre mi cateto adyacente que mide 12 metros. Esto pasando a decimal sería 0,42. Y ahí tenemos las tres funciones pedidas. Bien, esto fue todo. Espero que les haya ayudado y cualquier consulta en nuestro grupo de WhatsApp. Gracias.